te bendiga grandemente el día de hoy. Hoy estoy desde Italia para la gloria del Señor. Y el día de hoy el Señor me dio una palabra para el 2023. Y esta palabra va a ser importante para tu vida y para mi vida durante este año que viene. Así que la quiero compartir contigo. Y es perseverancia. Hay que perseverar. El Señor me decía, persevera, porque es necesario para este 2023 que lo podamos pasar con perseverancia y confianza en el Señor. El Señor me dio un versículo y es Mateo 10:22, que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el Señor siempre me ha dicho, siempre espera hasta el final de las cosas. Y es difícil, no es fácil. No es fácil llegar hasta el final, pero es importante y es primordial que nosotros confiemos en el Señor hasta el final. Pero el Señor me decía el día de hoy, persevera. Persevera porque es importante para lo que Dios tiene para ti y para mí durante este año 2023. En medio de esto, el Señor también me recordó sobre una visión que tuve hace unos años atrás. En esa visión estaba yo muy frustrada porque no podía hacer algo que el Señor me había dicho que hiciera. Y en esta frustración tenía que hacer unas tareas y tenía que terminar mi universidad y no lo podía hacer. Y empecé a llorar y me arrodillé. Justo cuando me arrodillo, el Señor me entra en una visión. Y en ese sometimiento para que Dios hiciera su voluntad en mí, fue que el Señor me mostró esta visión. Y usted me puede decir, hermana, ¿pero qué es eso? O sea, que Dios puede mostrarle a uno visiones y puede mostrarle cosas de esta manera. Bueno, la Biblia dice que el Señor lo hizo con el apóstol Pedro, lo hizo con el apóstol Pablo, lo hizo con mucha gente en la palabra del Señor. Y la palabra dice que esto se llama éxtasis y es una forma de visión donde usted está en oración y en sometimiento a Dios. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, cuando uno está en obediencia al Señor y está pues en ayuno, en oración y en constante relación con el Señor, es que el Señor le da la oportunidad a uno de tener estas visiones. Así que entré a esta visión y el Señor me llevó a un campo grandísimo, había una montaña grandísima, era muy bonito. El Señor Jesús estaba al lado mío y empezó a decirme, Diana, corre. Y le digo, Señor, pero ¿cómo a correr? Pero por mi obediencia empecé a correr y Él iba al lado mío, al paso mío. Y yo seguía corriendo y el Señor me decía, va a llegar un momento en tu vida que tú no puedes mirar ni adelante ni atrás. Y no puedes ir ni a la derecha ni a la izquierda, solamente a lo que yo te esté diciendo. Y el Señor me recordaba durante estos días esta palabra. Y me pareció muy interesante porque durante esta semana el Señor me lo ha recordado de diferentes maneras. Así que el martes que estuvimos en la oración con la diaconisa Marielita en la casa de ella, que los invitamos los martes para que vayan, y las que están aquí en Nueva York, o bueno, las que están allá en Nueva York, porque yo ahorita estoy en Italia, pero sí me recordaba algo muy especial. Y antes de bajar a orar, leí un magazine, un libro que siempre les llega a los estudiantes de Rhema College, donde yo estudié la escuela bíblica, y es en Tulsa, Oklahoma. Y a los estudiantes nos llega una revista cada mes. Así que abrí la revista y eso era justamente lo que estaba diciendo este predicador. Y dio un ejemplo que me dejó pensativa. Y era que él tenía una amiga que trabajaba en la torre de control de los aviones en un aeropuerto. Y ella decía que era muy esencial y primordial que ella tenía que estar escuchando perfectamente. Ahora, pongámonos a pensar un poquito. Esta persona es encargada de la torre de control de un aeropuerto. Imagínense cómo debe estar atenta.
a escuchar lo que le están diciendo, sobre todo por las direcciones, por la información, por las medidas. No sé cómo funciona, pero los aviones no se pueden estrellar. Imagínense una torre de control que haya en Nueva York, en Manhattan, en New York City. Si usted no presta atención, usted puede hacer que haya un accidente y puede ser de peligro. Así que ella decía que tenía que escuchar perfectamente, pero no solamente escuchar, sino que también tenía que hablar lo que le decían, porque si ella daba alguna información errónea a otro avión, podía haber una catástrofe. Así que esto me dejó pensando. Cuando bajamos a orar donde Marielita, para la gloria del Señor, me acordó de una oración que ella una vez hizo por mí en una de las vigilias con nuestra elder diaconisa Luz Alicia. Y yo me quedé pensando en esa oración ese día y el Señor me la trajo a memoria. Y era que no mirara ni a la derecha ni a la izquierda. Estando aquí en Roma, en Italia, el Señor me acordó de una palabra que leí en la Biblia, donde antes de que viniera el apóstol Pablo acá a Roma, muchos de su misma iglesia, de las congregaciones, de las personas que estaban con él, le dijeron que no viniera. O sea, lo hicieron, pero ¿por qué tienes que venir? Pero él sabía que iba a venir a morir acá por el cuerpo de Cristo, por el Evangelio. Y eso me dejó pensando. Igualmente, cuando el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, vino Pedro y le dijo, no, pero ¿por qué? Tú no necesitas ir a eso. Y él le dijo, Satanás, muévete de acá. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios y la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida el día de hoy? Tenemos que estar en este año 2023 que viene, gloria al Señor, tenemos que estar con el oído en sincronizados. El pastor Kenneth Hagin, mi profesor en la escuela bíblica en Redmond College, él decía algo muy interesante. Y es que cuando Dios nos hablaba, nosotros teníamos que escuchar de dónde venía, qué nivel nos estaba hablando espiritual. Porque es como un lugar donde hay radio. Y si usted ponía el radio, usted tiene que moverlo para saber si usted va a poder escuchar la estación. Y usted va a escuchar diferentes estaciones. En el ambiente que vivimos, sobre todo en este momento, hay muchas estaciones, hay muchas señales en el ambiente. Y tenemos que estar atentos y recibir la que es de Dios, del tercer cielo, no del segundo cielo, no de acá, no, del tercer cielo. Tenemos que escuchar lo que Dios necesita hablar a nuestros oídos y tenemos que estar atentos, atentas de todo lo que el Señor tiene para nosotros y saber que vamos a hacer la voluntad de Dios solamente y que no podemos escuchar ni siquiera a nuestros mismos hermanos. Gloria al Señor. En la viña del Señor hay de todo, en el camino del Señor hay de todo y tenemos que saber escuchar a Dios solamente. Siempre le he dicho varias veces a varias hermanas que el Señor ha tenido la posibilidad de que yo esté enseñando y esté guiándolas. Siempre le digo, mira, yo te voy a dar este consejo, pero al final escucha tú a Dios. Dios te va a dar sueños, te va a dar visiones, te va a hablar por personas, Dios te va a mostrar, Dios te va a guiar, Dios, métete en un ayuno, métete en oración. ¿Por qué? Porque Dios es el que habla, yo no puedo. Yo te voy a dar la sabiduría de Dios, gloria al Señor, que el Señor le da a uno la guía para poder ayudar a los demás, pero uno mismo tiene que meterse con el Señor. Y así como ese día el Señor me dio esa visión, ese día pude terminar mis tareas, me gradué, saqué mi doctorado, gloria al Señor. Y no es que sea importante porque al final eso no me va a dar nada en el cielo. Y aquí en la tierra pues no me interesa, a mí me interesa es hacer la voluntad de Dios y poder enseñar y guiar a nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe y igualmente salvarme a mí misma. Así que esa es la prioridad, pero en realidad nosotros tenemos que perseverar buscando al Señor, confiando en Él, no escuchando a la derecha, a la izquierda, lo que la gente nos dice. No, este año es de perseverancia.
Y este año es de seguir adelante confiando en lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que ayudes a cada persona que esté escuchando esta predicación, Señor, esta palabra para el 2023, y que ellos puedan seguir adelante, Señor. Seguir adelante perseverando. Ayúdanos a perseverar y a escucharte solamente a ti, porque tú dices, Señor, que las ovejas tuyas escuchan tu voz. Nadie más, nada más. En el nombre de Cristo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Dios te bendiga grandemente. Aquí son las 6:30 de la mañana, así que es tiempo de salir. Dios te bendiga y arrivederci. Bye bye.